Pensemos un momento en cómo funciona la electricidad. Es como una especie de autopista invisible que alimenta todo a nuestro alrededor. Y la verdad es que una vez que se entienden sus reglas, se empieza a ver por todas partes. Así que nada, vamos a meternos de lleno a descubrir cómo funcionan de verdad los circuitos. Vamos a empezar con un misterio que seguro que a más de uno le suena. ¿Recordamos las luces de Navidad de antes, las antiguas? Esas que, cuando se fundía una sola bombilla, se apagaba la guirnalda entera. Pues bien, la solución a ese pequeño drama navideño está precisamente en las dos maneras que hay de construir estas autopistas eléctricas. Vale, para entender todo esto bien, vamos a usar una analogía muy útil. Vamos a imaginar que un circuito eléctrico es básicamente una autopista y que circula por esa autopista, pues unos coches diminutos, que son los electrones. Con esta imagen en la cabeza va a ser mucho más fácil visualizarlo todo. Y aquí lo tenemos, la versión más simple de esa autopista. Un circuito en esencia no es más que un camino cerrado, un bucle. La pila es como el punto de partida que da el empujón inicial a los electrones. Estos viajan por el cable, atraviesan la bombilla, ¡zas!, la encienden y luego vuelven a la pila, completan el círculo. Lo clave aquí es que si este camino se rompe por donde sea, se acabó, el tráfico se para en seco. Y si hiciéramos un zoom súper potente, si pudiéramos meternos dentro del cable, esto es lo que veríamos. Un flujo constante de electrones, de nuestros cochecitos, moviéndose todos en la misma dirección. Eso y nada más es la corriente eléctrica, un tráfico ordenado que lleva la energía de un sitio a otro. Claro, como en cualquier autopista que se precie, en esta también hay normas de circulación. No se puede ir a lo loco. Hay tres magnitudes, tres reglas fundamentales que controlan todo el tráfico de electrones. Son la clave de todo. Y son estas tres: la tensión, que vamos a llamar el empuje, la intensidad, que será el flujo, y la resistencia, que es el obstáculo. Empuje, flujo y obstáculo. Si entendemos bien estos tres conceptos, está todo hecho. Empecemos por la tensión o el voltaje. ¿Qué es esto? Pues es la energía, la fuerza que pone a los electrones en movimiento. Es el empujón inicial. Para que nos hagamos una idea, es como la presión que hay en una manguera. A más presión, el agua sale con más fuerza. Pues aquí igual, a más tensión, más fuerte es el pistoletazo de salida para los electrones. Luego tenemos la intensidad de corriente. Si la tensión era el empuje, la intensidad es el caudal, el volumen de tráfico. Es decir, cuántos electrones, cuántos coches están pasando por un punto concreto del circuito cada segundo. Es como contar cuántos coches cruzan un peaje por minuto. Cuantos más coches pasen, más intensidad. Y por último, la resistencia, el obstáculo. La resistencia es literalmente cualquier cosa que le ponga las cosas difíciles a la corriente. Este dibujo lo explica de maravilla. Es como un atasco, un cuello de botella en nuestra autopista. Una bombilla es un ejemplo perfecto de resistencia. ¿Por qué? Porque para poder lucir necesita frenar a los electrones y usar su energía para convertirla en luz y calor. Les obliga a gastar parte de su empuje para atravesarla. Muy bien, ya tenemos las reglas del juego: tensión, intensidad y resistencia. Ahora vamos a ver los dos tipos de autopistas que podemos construir. Empecemos por la más sencilla, el circuito en serie. Su nombre ya nos da una pista, solo hay un camino posible. Tal cual, es una carretera de un único carril. No hay opción. Todos los electrones tienen que pasar por el mismo sitio, en fila india, uno detrás de otro. No hay salidas, no hay atajos, nada. Y esto, claro, tiene consecuencias. Dos muy importantes. Primera, la intensidad, el número de coches por segundo, es exactamente la misma en cualquier punto del circuito. Lógico, ¿no?, si solo hay un carril. Y segunda, y esto es clave, la tensión, el empuje inicial que daba la pila, se tiene que repartir entre todos los obstáculos. La energía se va gastando. Si ponemos 2 bombillas, cada una se lleva la mitad del empuje. Si ponemos 3, un tercio. Por eso, en un circuito en serie, cuantas más bombillas añadimos, menos lucen todas, porque tienen que compartir la energía. Y con esto resolvemos el misterio de las luces de Navidad. Es que es de cajón. En una carretera de un solo carril, si se para un coche en medio, se forma un atasco monumental. Se para todo. Pues en un circuito en serie, si una bombilla se funde, es como si se abriera un socavón en la carretera. El camino se corta, la corriente no puede pasar. Y ¡pum!, todas las demás luces se apagan. Bueno, ya hemos visto el primer diseño de autopista. Ahora vamos con el segundo, que es la verdad mucho más listo. Y bueno, es el que tenemos todos en casa. Hablamos del circuito en paralelo. La cosa cambia por completo. Aquí, la autopista de repente se abre y se divide en varios carriles, en varias ramas. Cuando los electrones llegan a esa bifurcación, tienen que decidir, ¿me voy por aquí o por allá? Cada carril es una ruta totalmente independiente de las demás. Y claro, las reglas aquí son justo las contrarias al circuito en serie. Primero,
La tensión, el empuje, es el mismo para todas las ramas. El mismo. Cada bombilla recibe el empujón completo de la pila. Y segundo, la intensidad. El flujo total de electrones que sale de la pila se reparte entre los diferentes caminos. Además, la corriente es lista. Se irán más electrones por el camino que sea más fácil, el que tenga menos resistencia. Y la gran ventaja, el punto clave, es este. Si una bombilla se funde, es como si se cerrara uno de los carriles de la autopista. ¿Y qué pasa? Pues nada, el tráfico simplemente deja de ir por esa ruta y sigue fluyendo por las demás como si tal cosa. El resto de bombillas ni se enteran, siguen encendidas. Venga, vamos a ponerlos cara a cara para que quede todo clarísimo. El combate final. Serie contra paralelo. Esta tabla es el resumen perfecto. A ver, en el circuito en serie, la intensidad es la misma para todos, pero la tensión, la energía, se reparte. Y la regla de oro, si falla uno, fallan todos. Ahora, en paralelo. La tensión es la misma para todos, energía a tope para cada uno, pero la intensidad se divide. Y su gran ventaja, si falla uno, los demás siguen a lo suyo. Por eso mismo, las luces de Navidad viejas eran en serie, y toda la instalación de una casa es en paralelo. Vale, y después de todo esto, quizá alguien piense, ¿y a mí esto para qué me sirve? Pues sirve, y mucho, porque no estamos hablando de teoría de laboratorio, estamos hablando de la base de cómo funciona, bueno, todo lo que enchufamos en casa. Mirad, es muy sencillo. La razón por la que podemos apagar la tele y el frigorífico sigue funcionando es porque nuestra casa es un gigantesco circuito en paralelo. Cada enchufe es una rama independiente de esa autopista. De esta forma, cada aparato que enchufamos recibe sus 230 voltios de empuje enteritos para él solo, y lo que le pase a uno no afecta en absoluto a los demás. Y para cerrar vamos a dejar una pregunta en el aire. Pensemos en una regleta, de esas donde enchufamos 1000 cosas. Si tenemos ahí el cargador del móvil y una lámpara, ¿están conectados en serie o en paralelo? La pista para resolverlo es muy fácil. Si se desenchufa el cargador, ¿se apaga la lámpara? La respuesta, con todo lo que hemos visto, es bastante obvia. Pero lo bueno es que ahora no solo sabemos la respuesta, sino que entendemos perfectamente el porqué.